Hola a todos, este ya es el segundo video sobre levantamientos topográficos por medio de teodolito. Espero que la primera parte pues haya podido ser lo más clara posible. Vamos a continuar entonces con el tema. El segundo procedimiento que normalmente se usa para hacer un levantamiento topográfico se le llama caminamiento sobre linderos. Los linderos pues vienen siendo como las líneas rectas que forman los polígonos, ¿verdad? Entonces este método consiste en colocar el teodolito en cada uno de los vértices y desde el vértice en donde esté colocado, es decir, en ese momento la estación que se esté usando, se hace la lectura, la toma de datos hacia el siguiente vértice. Luego de eso quitamos el teodolito del vértice o del punto donde se encuentra actualmente y después lo trasladamos hacia el siguiente vértice y vamos realizando ese procedimiento hasta regresar al primer vértice o primer punto que utilizamos. Como aquí se menciona, dice hacer la lectura hacia el siguiente vértice, que es lo que les comentaba hace un momento, y luego regresamos al inicio, ¿verdad? Regresamos al primero. Este método se basa en la conservación de la orientación de referencia tomado en la primera estación. A esto le llamamos también conservación de azimut, y para eso vamos a hacer un video también explicando ese procedimiento más adelante. Esto se refiere a que como tenemos que cambiar de estación constantemente, tenemos que cambiar de posición el instrumento que estemos utilizando. Eso significa que tendríamos que cambiar o que volver a definir la orientación de la referencia. Tendríamos que volver a definir la referencia que estamos usando para orientarnos. Por ejemplo, si estamos usando el norte magnético por medio de una brújula, tendríamos que estarlo definiendo en cada uno de los puntos. Pero pues para evitar esto, que como les digo, voy a hacer un video que explique este procedimiento más adelante. Para evitar esto, pues lo que se hace es que se hace algo así como copiar, ¿sí? Esto viene siendo conveniente, copiar la referencia que se tomó en la primera estación. Yo comprendo si esto todavía no queda claro, pero como les comentaba, voy a hacer un video relacionado a esto más adelante, ¿verdad? Ahora, explicado aquí gráficamente, ¿verdad? O sea, luego de haber visto ahí la explicación teórica que pues, nos da una base, pero tal vez no nos queda claro. Regresando a esta imagen que hemos estado usando, entonces vamos a explicarlo en esta imagen que tenemos acá. Lo primero sería, vamos a definir un terreno. En este caso voy a definir acá, miren pues, este método, el de caminamiento sobre linderos, viene siendo conveniente para los casos en los que hay demasiados obstáculos y no se puede trabajar dentro del terreno, sino que hay que trabajar alrededor del terreno. Por ejemplo, aquí tenemos un área con árboles, ¿sí? Estos árboles vamos a asumir que complican mucho la visibilidad de los vértices y que nos están pidiendo que determinemos el área donde están específicamente los árboles, ¿verdad? Entonces, si ponemos el instrumento en algún punto acá, vamos a asumir que hay demasiados obstáculos y no es posible ver los vértices de este terreno, por lo que tenemos que buscar otra forma de trabajarlo. Entonces, en este caso nos conviene hacer el levantamiento
por medio del método de caminamiento sobre linderos, que consiste en colocarnos, es definir los vértices que están alrededor. Por ejemplo, podemos colocar un punto acá, otro por acá, otro por acá, según lo que nosotros tengamos en el campo, y vamos a definir los vértices o los puntos que rodean este terreno. Entonces vamos a hacer la toma de datos alrededor del terreno, como lo estoy señalando por acá, ¿verdad? Entonces, digamos, si tenemos un vértice, o sea, una esquina en este punto, y tenemos otra por acá, entonces vamos a colocar nuestro instrumento acá, nuestro teodolito o la estación total en este punto. Vamos a usar una referencia para orientar el plano o el levantamiento. Entonces vamos a utilizar el norte. Entonces me desapareció el cursor, aquí está. Vamos a utilizar el norte. Entonces venimos y con la brújula o con receptores de GPS definimos que el norte está por acá, y luego, ya de haber colocado en estación nuestro instrumento en este punto, hacemos la toma de datos, las lecturas hacia este segundo punto. Digamos, aquí está el punto 1, punto 2, asumamos que por aquí está el punto 3, ¿sí? Entonces hacemos nuestra lectura de datos del punto 1 al punto 2. Cuando ya tomamos los datos, entonces levantamos o quitamos el instrumento de acá, nos pasamos para el siguiente punto, hacemos un procedimiento que se le llama conservación de azimut, que es lo que les digo. Les voy a mostrar un video de esto más adelante, que consiste en copiar, o sea, como acá teníamos un norte, ¿verdad? Teníamos definido el norte. Entonces, para iniciar o para continuar la lectura en este punto, lo que vamos a hacer es copiar el norte que definimos en este punto, en el punto 1, lo vamos a copiar acá. Entonces hay un procedimiento que nos sirve para hacer eso. Luego de eso, luego de haber copiado el norte o realizado la conservación de azimut, que sería lo mismo pero dicho de manera técnica, vamos a proceder a hacer nuestra lectura hacia el siguiente punto, asumiendo que el siguiente punto estuviera por acá, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta, pues no está muy clara ahí la imagen, pero asumiendo que el siguiente punto estuviera acá, a modo de ejemplo, hacemos nuestra lectura del punto 2 en este caso. Si este era el punto 1, punto 2, punto 3, del punto 2 hacia el punto 3. Cuando ya tomamos los datos del punto 2 hasta el punto 3, repetimos el procedimiento que ya mencionamos, es decir, levantamos el instrumento de este punto, lo colocamos en este punto que está acá, el siguiente, volvemos a realizar la conservación de azimut y nos vamos de esa manera rodeando todo el polígono hasta regresar al punto inicial, ¿sí? Este método es conveniente, como les decía, para casos en los que no podemos utilizar o no podemos posicionarnos dentro del terreno. Hagamos de cuenta que estamos haciendo una medición en un reservorio de agua, una pequeña laguna, por ejemplo. Entonces no podemos estar adentro del área donde queremos medir, lo tenemos que rodear. Entonces es ahí donde se vuelve conveniente este método, ¿verdad? Luego, cuando regresamos al punto inicial, tenemos que realizar también un procedimiento o verificar un dato que se le llama el error angular cometido. Es decir, esto nos va a dar la variación que tiene nuestro norte, porque venimos copiando. Entonces, como venimos copiando, venimos jalando el norte durante todo el polígono. Entonces, cuando terminemos, vamos a también tener un norte, y la idea es que esta variación con respecto al punto original sea lo menor posible, ¿verdad? Esto de alguna forma nos va a ayudar a saber que también realizamos nuestro trabajo de campo, ¿verdad? Y como les digo, para esos detalles pues lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, ¿verdad? Ahorita por lo pronto pues quédense con esta parte, ¿verdad? Que sería en qué consiste este procedimiento. Entonces, ahora vamos a ver, necesito salir de esta lupa.
Ahora a continuación vamos a ver aquí de una manera más sencilla, siempre el mismo método de caminamiento sobre linderos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, otra forma de verlo, tal vez más sencilla. Esta sería la primera estación o el primer vértice, el primer punto donde vamos a colocar nuestro instrumento. Como les decía, orientamos de alguna manera nuestro trabajo. Luego tomamos datos del punto 1, le vamos a poner a este punto 2, tomamos los datos de acá. Una vez tomados los datos, levantamos el instrumento de acá, lo colocamos acá y hacemos la conservación de azimut hacia este punto, ¿verdad? Para mantener la misma orientación, el mismo norte, ¿verdad? Luego que ya tenemos el instrumento colocado en el segundo punto, tomamos los datos hacia el tercer punto y continuamos así hasta regresar al punto inicial. Entonces esto sería el procedimiento de campo que se tiene que realizar cuando hacemos este método de caminamiento sobre linderos, ¿verdad? Este sería el método. Luego, el siguiente método, ya mencionamos el método de estación central o estación única, luego caminamiento sobre linderos, y ahora tenemos el método de polígono auxiliar, que es el que les decía, es hacia donde queremos llegar, ¿verdad? Este es el método que nos interesa para este caso. Bueno, perdón. Entonces el método de polígono auxiliar también consiste o también se basa en la conservación de azimut, ¿verdad? Como el método de caminamiento sobre linderos. Como les decía, este método de polígono auxiliar viene siendo como una integración de los dos anteriores, y es hacia donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces en este también se realiza la conservación de azimut. Es el método más común, es el método que normalmente se utiliza en la mayoría de casos. La medición se realiza a través de un polígono más simple, ¿verdad? Bueno, este es el método más común porque se adapta a la mayoría de terrenos, ¿verdad? Por eso es que queremos llegar a este caso. Y vamos a usar un polígono más simple para realizar la medición del polígono que queremos medir. Entonces, regresando siempre a nuestra imagen base, ¿verdad? Asumiendo que tuviéramos que medir, digamos, esta área que está acá. Como pueden ver ustedes, tiene obstáculos, ¿verdad? Que tiene unos invernaderos, es un área grande relativamente. Entonces podemos ver dos cosas. No tomemos en cuenta esta área boscosa para tratar de simplificar el tiempo, el caso, esta área de árboles. Si tratamos de usar el método de estación central, nos podemos dar cuenta que van a haber muchos obstáculos que no nos van a poder permitir hacer la lectura hacia todos los vértices, ¿verdad? Pero si caminamos a través de todos los linderos, sería un trayecto bastante largo y bastante cansado, y en este caso innecesario. Entonces, para aprovechar este método, lo que hacemos es que vamos a definir un polígono que nos va a ayudar a hacer la medición, un polígono más simple. Por ejemplo, podría ser un punto por acá, ¿sí? Podría ser otro punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá y otro por acá, ¿verdad? Algo más o menos así. Entonces, dándoles una idea. Entonces, el detalle acá es de que a través de un polígono más simple nosotros podamos visualizar todos los vértices del polígono que queremos medir, ¿verdad? Ahora lo voy a tratar de explicar en una imagen de una manera más sencilla. Acá vamos a asumir que el polígono real que queremos medir es este polígono formado por las letras A, B, C, D, E, ¿verdad? Este polígono es el que queremos medir. Pero para facilitarnos el trabajo vamos a crear un polígono auxiliar formado por estos números 0, 1 y 2, ¿verdad?
¿verdad? Entonces nos colocamos en el punto 0 y desde aquí podemos hacer mediciones hacia el punto A y punto B. Luego hacemos la conservación de azimut, nos trasladamos hacia el punto 1, desde el punto 1 podemos hacer la medición hacia el punto C y posteriormente nos trasladamos hacia el punto 2. Desde el punto 2 hacemos la toma de datos hacia el punto D y punto E y finalmente regresamos al punto 0, ¿verdad? Entonces de esta manera nos evitamos caminar sobre todo el polígono, que sería un trabajo más difícil, y también pudimos hacer la medición utilizando menos trabajo, ¿verdad? O sea, porque si hubiéramos usado el método de estación central seguramente no era posible porque habían obstáculos o por el tamaño del terreno, ¿verdad? Bueno, entonces en esto consiste este segundo video que vamos a concluir con este punto. Esta sería la explicación general de estos 3 métodos y como ya les decía, el principal hacia donde queremos llegar es el del polígono auxiliar. Entonces saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.